Ustedes conocen entonces muy bien las moléculas MHC, ya saben la estructura, ya saben la función. Ahora vamos a ver en realidad cómo es que una molécula MHC puede, en la hendidura de un antígeno, puede aquí colocar un péptido de un antígeno, ¿no? Pues ¿cómo le llega un péptido de un antígeno a una molécula aquí? ¿Cómo le llega? Para que esa molécula le pueda llegar necesita que la célula haga una serie de procesamientos muy finos, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, estas moléculas MHC, como ya lo estuvimos viendo en la clase pasada, se colocan en la superficie de la célula, ¿verdad? O sea, se generan en el retículo, se sintetizan, se generan en el retículo endoplasmático rugoso, se les dan las modificaciones en la parte de Golgi y luego se exportan a la membrana y ahí se quedan presentando. Pero ¿cómo es que el antígeno se les pega aquí en la hendidura? Si un antígeno no se puede procesar, o sea, no se puede pegar aquí, eso también ya lo vimos. Pásale cumpleañero. No había empezado ya a celebrar, ¿verdad? Entonces, estos péptidos, una vez que se han procesado y degradado, entonces sí se van a poder unir a las moléculas MHC, pero esto ocurre dentro de la célula. O sea, antes de que la molécula se llegue a la superficie, ocurre dentro de la célula. Y luego, ya el complejo péptido exógeno o péptido del patógeno y la molécula MHC de clase 1 o 2 se exportan a la membrana. Y aquí se van a mostrar a las células que identifican a las moléculas MHC con los péptidos, que son ¿quiénes? Perdón. Diego. O sea, todo lo que he estado hablando en este curso de nada ha servido. ¿Cuál la pena? Salvador. Carla Esquivel. ¿Es Esquivel? No. ¿Qué es? ¿A quién se le presentan, por favor? A las células T. Se les presentan a las células T, que pueden ser T cooperadoras o T citotóxicas, dependiendo si es molécula MHC de clase 1 o 2. Y estas, entonces, van a poder actuar y montar una respuesta inmunitaria, o activar una respuesta inmunitaria, pero lo que es diferente y que vamos a ver ahora es que una molécula MHC de clase 1 se le coloca un péptido que es muy diferente al péptido que se le coloca a una molécula MHC de clase 2. Y la forma y el lugar en la célula donde se les coloca es totalmente diferente. Bueno, por ejemplo, las moléculas MHC de clase 1, únicamente pueden presentar, así se le llama, al hecho de que tengan un péptido aquí, lo pongan en la membrana de la célula y lo expongan a las células T, se llama presentar el antígeno. Las moléculas MHC de clase 1 solamente pueden presentar péptidos de antígenos endógenos. ¿Qué entienden ustedes por endógenos? Sareni. Los antígenos que se pueden presentar dentro de la célula. No.
Bueno, sí, bueno, no. Los dos tipos, yo les había dicho que los dos tipos de antígenos se presentan, se les colocan a las moléculas dentro de la célula. Entonces, ¿a qué se refiere con el término antígenos endógenos? Laura. Estaba considerando que estaban antígenos dentro de la célula. Bueno, entonces le voy a decir algo. Le voy a completar ahí la frase. Las moléculas MHC de clase 1 únicamente pueden presentar péptidos de antígenos generados de forma endógena. De forma propia del organismo, ¿no? Ok, generados de forma endógena. ¿Significa? Perdón. Ok. Generados de forma endógena. La célula puede ser como células infectadas. Generados de forma endógena. Ok, muy bien. Que se forman dentro de la célula. ¿Sí queda claro eso? Dania, ¿queda claro eso? A ver, explícame. Bueno, yo pienso que puede ser como, o sea, lo que se genera dentro de la célula como los virus, que bueno. Y otro antígeno que se genera dentro de la célula. Otro antígeno. Vale. A ver si se genera dentro de la célula. Ok, paciencia, Juan, paciencia. Las proteínas de tumores, porque las células tumorales producen sus propias proteínas, ¿verdad? Las proteínas de los virus, porque los virus sintetizan sus proteínas dentro de las células. Y las proteínas de bacterias que se producen dentro de las células. ¿Y a qué nos referimos con dentro de las células? ¿Y a qué nos referimos con dentro de las células? Fíjense bien, necesitan entender esto muy bien. Una célula puede, un parásito o un patógeno puede entrar a la célula, pero cuando entra se lleva un pedazo de membrana, la mayoría de las veces, y queda envuelto en la membrana. Y vive dentro de la célula, envuelto en la membrana. Y ustedes se ponen a pensar, no está dentro de la célula, sigue estando fuera de la célula, ¿verdad? ¿Por qué es esto? Está fuera, penetra y sigue fuera, ¿o no? Sí. Sigue fuera. Estos péptidos se refieren exactamente al opuesto. Péptidos que ya en los cuales el patógeno está dentro de la célula, ya no está cubierto por una membrana, está libre en el citoplasma. ¿Ven? Eso es muy importante, porque hay bacterias que viven en vacuolas dentro de la célula y hay bacterias que viven dentro de la célula. Okay. Mientras que las moléculas MHC de clase 2 presentan péptidos
que son de antígenos exógenos. Y un antígeno exógeno es aquel antígeno que, aunque ya esté dentro de la célula, originalmente se generó de fuera de la célula y se metió a la célula por fagocitosis. ¿Queda claro, Diego? Sí. Bueno, espero que en este cumpleaños todo le quede claro. Todo. Ese es mi deseo de cumpleaños. Claro que eso de que todo le quede claro también se puede malinterpretar, ¿verdad? Bueno. Bueno, solo porque es su cumpleaños. Puede decir tonterías. Siempre que cumpleaños el 22 de abril de vacaciones. Bueno, ahora, un concepto que siempre confunde un poco es la restricción de células T por MHC propio. ¿A qué se refiere? Sucede que las células T, tanto las CD4 como las CD8 positivas, únicamente reconocen al antígeno cuando éste se presenta en una molécula MHC propia. Eso lo hemos estado viendo todo el curso. Que una célula T solamente identifica péptidos cuando estos se presentan por moléculas MHC. No identifica péptidos que andan sueltos por ahí. Siempre tiene que estar presentados por una molécula MHC. Pero esta molécula MHC tiene que ser propia para que el linfocito T reconozca el péptido exógeno. La molécula MHC tiene que ser propia. Esto quiere decir que existe una restricción al MHC propio. Al MHC propio. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que las células T colaboradoras, por ejemplo, hablando de las células T colaboradoras, solamente van a responder a un antígeno cuando este es presentado por células presentadoras de antígeno que tienen moléculas MHC de clase 2 del mismo haplotipo que las células. O sea, ¿qué significa eso? Iván. Solo puede reconocer si son presentados y tienen el mismo haplotipo. Eso es lo que dice Entonces, ahí. Entonces tienen los mismos alelos, las mismas variedades. Variedad. Bueno, Observas un nightclub. Una variedad. Ya la existe. ¿Qué usted va a ir hoy? A ver, Carlos. Pues según lo que yo entiendo, entonces, si se supone que un individuo va a tener o se le transmitió un haplotipo de uno de sus progenitores y otro de otro, entonces las células tendrían, por decirlo así, la mitad tendría un haplotipo y la mitad otro, y entonces las células T solo responderían a los macrófagos que tienen ese mismo haplotipo. ¿O es lo que entendí? La expresión es codominante. Bueno, pero entonces solo responderían a
a las MHC que presentan antígenos que fueran de macrófagos generados por ese mismo organismo y no por otro. Bueno, no. ¿Qué Quiero te- que me expliquen. Acuérdense que no, o sea, no pueden venir a la clase, no pueden venir aquí nada más a sentarse a apuntar lo que digo, se necesitan razonar. Porque si no lo razonan, no tiene sentido. Pues digamos, el caso entender es que va a ser presentada por las células presentadoras de antígeno, que yo digo que sean idénticas a las MHC de clase 2. Que es idéntica. Que tengan los mismos, ¿cómo puedo decir? Que tengan los mismos genes o los mismos, los mismos alelos. Ok, que tengan los mismos Es de alelos. la misma persona, puede Laura. Que puede ser, que tiene que ser probablemente la misma persona u otro individuo Con los con los mismos. mismos alelos. Sí, es como si dijera, si me pusieron a mí células T cuadradas de él y con mi MHC no funcionara. Algo así, ¿no? Si tienen alelos diferentes, Ajá. probablemente lo tienen. O sea, si fuéramos las dos iguales funcionaría, Así. pero que lo dudo mucho. Laura, Hay algo así de que era de que reconocieran que tuvieran los mismos alelos para poder reconocer. bueno, así es, solo así. O sea, no es como los anticuerpos. No los podemos tomar anticuerpos de un perro que se curó con parvovirus y se lo podemos inyectar a un cachorro con parvovirus y los anticuerpos van a proteger al cachorro con parvovirus, ¿verdad? Eso lo podemos hacer. No podemos tomar las células T de un perro que se curó con parvovirus y ponérselas a un perro infectado con parvovirus, porque si no tienen el mismo MHC, si no tienen el mismo haplotipo para o los mismos alelos para el MHC, no van a funcionar. Ok, entonces, fíjense, les voy a explicar este experimento. Eso lo hicieron así, Tuvieron unos cobayos que eran de cepas endogámicas, pero eran diferentes cepas, los cobayos, la cepa 2 y la cepa 13, y tenían individuos y luego aparearon las dos cepas y generaron la F1. Bueno, a una de las cepas la inocularon con el antígeno para que montara una respuesta inmunitaria contra el antígeno y lo reconociera el antígeno. A los 7 días le sacaron los ganglios y luego maceraron los ganglios y purificaron únicamente de los ganglios a las células T. Se purifican por unas columnas. Eso es como una columna. Pasas las células ahí, o el tejido macerado, y las células T se quedan pegadas y todo lo demás pasa. Y luego tú nada más despegas a las células T y las obtienes de forma pura. Pero puede ser en el laboratorio. Y por el otro lado, la otra cepa, el cobayo de la otra cepa, ¿verdad? Le sacaron el líquido peritoneal y lo pusieron en una plaquita. Y cuando pones el líquido peritoneal, que tiene muchas células, en una placa, cuando pones ahí, las células, algunas células se quedan pegadas, y estas células que se quedan pegadas usualmente son macrófagos. O sea, es una forma como de purificar células portadoras de antígeno fácilmente. Entonces, por un lado tienes células portadoras de antígeno y por otro lado tienes células T. Y las células T ya las tienes específicas para un antígeno que tú quieras. Entonces, luego tienes las células T específicas del antígeno y a los macrófagos en tu plaquita de Petri les agregas el mismo antígeno con el que vacunaste los cobayos. Te los haces así de comer para que los fagocitos lo procesen y lo presenten en las moléculas MHC. ¿Sí queda claro? Y luego, pues las pones juntas. Si las células T reconocen al antígeno presentado por las moléculas MHC de clase 2, proliferan, como cualquier célula T frente a su antígeno. Si las células T no reconocen al antígeno,
o no hay antígeno ahí presentado, no prolifera. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron fue medir la proliferación de las células. Cuando las células T, cuando las exponían a los macrófagos que habían procesado el antígeno. Fíjense bien lo que pasa. Cuando las células T colaboradoras se exponían a macrófagos de la misma cepa 2, las células T colaboradoras proliferaban. Cuando las células T colaboradoras de la cepa 13 se exponían a macrófagos de la cepa 2, no proliferaban. Y cuando la generación F1 de estas dos cepas se exponía a la cepa 2, sí proliferaban. El experimento opuesto resultó similar. Cuando la cepa 2, las células T colaboradoras de la cepa 2 se exponían a macrófagos de la cepa 13, no había proliferación. Cuando los de la cepa 13 se exponían a la cepa 13, sí había proliferación. Y cuando los de la F1 se exponían a la cepa 13, también había proliferación. Cuando la cepa 2, la cepa 13 o la F1 se exponían a la F1, entonces proliferaban. ¿Qué quiere decir? Que únicamente las células T proliferaban cuando la célula presentadora de antígeno era del mismo haplotipo para las moléculas MHC. ¿Sí? Sí. Ahorita le quiero preguntar. Es un perrito, ¿no? El papá del parvovirus y entonces inoculó ¿Digo mi cuerpo? Ajá. A mí no. Tiene un perrito No. que su papá le dio parvovirus. Sí. Ok. ¿Y qué fue que le dijo? ¿Qué inoculaba al cachorro? Suero. Ajá. Entonces, si tenemos los mismos alelos, se van a presentar las T. Perrito, papá. Sí. Sí. ¿Pero con mi mamá podría pasar lo mismo? Sí, ¿no? Perrito, mamá. Perfecto. Ok, entonces es muy importante, eso es fundamental para que se dé la restricción, así se le llama así, no se vayan a confundir. El reconocimiento de antígeno por la célula T colaboradora CD4 positiva es restringido para moléculas MHC de clase 2. ¿Qué significa eso? Es restringido que solamente las moléculas MHC de clase 2 del mismo alelo pueden ser reconocidas por las células CD4. Ok. No recuerdo cuándo fui a Oaxaca al Congreso Nacional de Inmunología, debe haber sido por ahí el 2003, pero ahí conocí a un doctor que se llama Rudolf Zinkernagel, médico alemán, que ganó el Premio Nobel de Medicina. Y este doctor pues, vino a dar una plática ahí al Congreso Nacional de Inmunología de cómo había ganado el Premio Nobel. En realidad él había ganado el Premio Nobel porque él descubrió que las células T citotóxicas tienen que ser del mismo haplotipo MHC de clase 1 para que ellas puedan destruir la célula blanca. Pues hizo experimento y con eso ganó el Premio Nobel. Un experimento muy similar al anterior. Lo que hizo Zinkernagel fue que él tomó unos ratones de una cepa, ¿verdad? La cepa H2K, y les inoculó un virus. Y después les colectó, les sacó el vaso, y en el vaso pues hay muchas células citotóxicas, y las purificó. Y luego, estas células citotóxicas que ya habían sido, digamos que,
seleccionadas contra ese virus, las puso con células blanco que se infectan con el virus. Pero hizo lo siguiente: tenía células blanco de la misma cepa que las células T citotóxicas, pero sin infectar. Tenía células blanco de la misma cepa infectadas con el mismo virus. Y tenía células blanco infectadas con el mismo virus, pero de una cepa de ratones diferentes. Y entonces, ustedes saben que cuando una célula T citotóxica ve a su célula blanco y es específica para ella, la destruye. ¿Verdad? Y él lo que hizo fue muy inteligente, porque él les puso un marcador, así se le llama, una molécula, que fue el cromo 51. Se las puso a las células blanco, de tal forma que si la célula blanco se destruía, se liberaba el cromio y él lo podía detectar, ¿no?, en el sobrenadante. Es así como si tú ves cromio en el sobrenadante, ¿qué significa? Si ves cromo 51 en el sobrenadante, significa que se destruye la célula. Si no ves cromo 51 en el sobrenadante, significa que las células siguen con el cromo adentro, no se destruyeron, ¿verdad? Entonces, cuando él expuso a las células T citotóxicas específicas del virus contra células blanco de la misma cepa no infectada, no observó lisis. ¿Qué significa? Que no se rompieron. Que no se destruyeron. Cuando él expuso a las células T citotóxicas contra células blanco infectadas con el virus, observó lisis. Y cuando él expuso a las células T citotóxicas contra células blanco infectadas con el mismo virus, pero de otra cepa diferente, no se infectó. Quiere decir que también las células T citotóxicas necesitan reconocer una molécula MHC de clase 1 del mismo haplotipo que ellas para poderlas destruir. Y eso, y este simple experimentito así, le valió el premio Nobel de Medicina. Porque eso demuestra en realidad que tú no puedes transferir células T contra un virus a un individuo para que les destruya sus células si estas células no son del mismo haplotipo que las células T. Entonces, el reconocimiento de antígeno por la célula T CD8 positiva es restringido para MHC de clase 1. ¿Qué significa? Es restringido para MHC de clase 1, que solamente va a reconocer moléculas MHC de clase 1 del mismo haplotipo. Ok. Preguntas hasta aquí. Bueno, entonces, fíjense bien cómo no es entonces tan sencillo, ¿no? O sea, no es de que un linfocito cualquiera reconoce una célula cualquiera y ya la destruye, o ya se activa. Y no es tan sencillo como que un linfocito ve un patógeno y ya lo reconoce. O sea, el patógeno tiene que haber sido procesado, presentado en una célula, en una molécula MHC, y esta molécula MHC tiene que ser el mismo tipo que el linfocito que la reconoce. No es tan sencillo. Ok. ¿Cómo supimos que las moléculas MHC de clase 2 presentan el antígeno así en pedacitos, en péptidos? ¿Cómo supimos eso? También se requirieron muchísimos experimentos para saber eso, pero se hicieron. Fíjense bien, les voy a explicar también este experimento. Brevemente, ustedes tienen un macrófago y el macrófago lo pueden, no sé qué dice, y aquí veo menos, lo pueden fijar. Ustedes ponen el macrófago en una laminilla
y lo fijan con formaldehído. Si ustedes le agregan formaldehído, pues lo matan, ¿no? Pero se queda intacto, no pierde la estructura, por eso los fetos y todos esos órganos se mantienen en formaldehído. Se quedan intactos, no se echan a perder, porque las proteínas se fijan y los pueden mantener por muchos años. Entonces, si ustedes ponen una armilla y le ponen formaldehído a las células, ahí las matan inmediatamente, pero ahí las dejan intactas, tienen todas esas estructuras normales. Ustedes fijan un macrófago y luego a la hora siguiente le dan al macrófago el antígeno. Y luego, pues lavan ese antígeno y exponen el macrófago a una célula T. Y la célula T no prolifera. Eso es lo que hicieron ellos. Cada vez que fijaban un macrófago le daban el antígeno y luego exponían la célula T, no proliferaba. Luego, hacían al revés. Tenían al macrófago vivo, le daban el antígeno por 1 hora y luego lo fijaban con formaldehído. Y luego se lo exponían a la célula T cooperadora. Y la célula T sí se activa. O sea, ¿qué pasaba? ¿Me puede decir qué pasaba? ¿Puedes repetir el primero y el segundo? Ok, puede repetir desde la primera diapositiva que vimos hoy. Tienes un macrófago, lo pones en una laminilla, lo fijas con formaldehído, le das el antígeno por 1 hora y lo expones a una célula T cooperadora. Y la célula T cooperadora no prolifera. Tienes el antígeno, pero tienes el macrófago, lo expones al antígeno por 1 hora, lo fijas con formaldehído y lo expones a la célula T cooperadora y la célula T cooperadora se activa. Pues que no, arriba es porque ya pusieron antes Formaldehído. Y pues ya estaba muerto, ¿no? O sea, ya no puede fabricar. ¿Y en la segunda? En la segunda, pues sí, lo fabriqué. Ok. Era algo similar. Ok. En la primera lo mataron. Ajá. Y no le dieron chance de procesar el antígeno. Y en la otra estaba vivo y la hora fue suficiente para que lo procesara y presentara estas moléculas para que fueran reconocidas por la... Ok, ahora fíjense bien, lo que dicen es correcto. Ahora fíjense bien en este tercer experimento. Toman el macrófago, lo fijan con formaldehído, le dan el antígeno, pero ya degradado con enzimas a pequeños péptidos muy pequeños. Lo incuban por 1 hora con ese antígeno, lo exponen a la célula T y la célula T se activa. Se veía como receptor, ¿no? Porque, o sea, ya le están ahorrando el trabajo de cómo procesarlo, como mantiene sus propiedades. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Estos experimentos lo que quieren decir es que el antígeno necesita ser procesado. ¿Verdad? Necesita ser procesado para que quepa en la hendidura de un antígeno de la molécula MHC. Fíjense bien, aquí está ya procesado y aquí no está. Aquí está procesado por la célula y aquí ellos le ahorraron el trabajo, como dice Carla, de procesarlo, y sucede que entonces quizás algunos de ellos ya se metieron directamente en la hendidura porque eran muy pequeños. Y esto hizo que la célula te lo reconociera. Es decir, la célula presentadora de antígeno tiene que procesar el antígeno antes de presentarlo para que se active la célula T cooperadora. Y eso es parte de lo que hablábamos antes, ¿verdad? Imagínense que una célula presentadora de antígeno no tenga capacidad de procesar un antígeno. O imagínense que un patógeno impida que la célula presentadora de antígeno procese el antígeno.
Pues eso pasa en realidad con bacterias como Brucella, o como tuberculosis, o micobacterias. Se meten a la célula e impiden que la célula procese el antígeno. Entonces la bacteria puede vivir por años en el hospedador sin ser reconocida porque no procesa el antígeno y no es reconocida por la célula. ¿Sí? Bueno. Ok. ¿Qué células presentan moléculas MHC de clase 1? ¿Qué células presentan moléculas MHC de clase 2? Todas las células nucleadas son células presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Eso es un concepto muy extraño, porque yo les había dicho que nada más hay 3 tipos de células presentadoras de antígeno, ¿verdad? ¿Cuáles son? Macrófagos, células dendríticas, y células B. Pero aquí dice que todas las células nucleadas son células presentadoras de antígeno. ¿Por qué? Porque las células nucleadas presentan moléculas, todas las células nucleadas presentan moléculas MHC de clase 1. Entonces, en teoría, todas pueden presentar antígeno en moléculas MHC de clase 1, ¿no? Pero nada más las células presentadoras de antígeno presentan moléculas, antígeno en moléculas MHC de clase 2. Y hay 3 tipos de células presentadoras de antígeno, así se les llama profesionales. Mientras todas las células nucleadas pueden presentar antígeno en moléculas MHC de clase 1, nada más 3 tipos de células pueden presentar antígeno en moléculas MHC de clase 2. ¿Y aquí qué pasó? Las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Si ustedes se fijan en esta tabla, hay una serie de células que no son ni células dendríticas, ni macrófagos, ni linfocitos B, que también llegan en algunas ocasiones a presentar moléculas, antígenos en moléculas MHC de clase 2. Por eso es por lo que a estas 3 células se les llama células presentadoras de antígenos profesionales. Porque hay unas otras que llegan en alguna ocasión a presentar moléculas MHC de clase 2. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Yo tengo una pregunta. A ver. Se supone que las células colaboradoras no citotóxicas reconocen a la CD8. ¿Es la proteína, es el péptido que muestra en la superficie? No. ¿La CD8 qué es? Es una molécula accesoria. ¿Mandé? Sí, también vamos a ver. ¿Claro? Bueno. Doc, sí. tengo una duda. A ver. En la descripción anterior sé que hay enzimas específicas para ciertas bacterias virus, ¿no? Y ayudan a que el macrófago la sintetice. ¿En dónde? ¿Dónde? ¿En dónde? En la descripción anterior. ¿No? No entiendo. La física, la otra. La primera. Ahí. En el último experimento fue gracias a enzimas, ¿no? Que le ayudó a tratar así todo. Ajá. Entonces, podría ser como un tratamiento, por ejemplo, no ratón que tenga cierta bacteria, cierto virus, o agregarle ese tipo de enzimas específicas. ¿No? Ok, podría, pero mira, lo que pasa es que esto lo hicieron in vitro. O sea, tomaron la laminilla, fijaron a la célula y ellos le pusieron los péptidos tratados con esta enzima. ¿Eso cómo lo haces tú para que esos péptidos le lleguen a las células que están en los ganglios linfáticos? Si tú se lo pones en la sangre, de aquí a que le llega eso ya se procesó.
No son muy Le históricos. pones mucho, unos varios kilos y ya Quemar proteínas. Son muy históricos las enzimas. Bueno, creo que las enzimas no se las puedes poner porque las enzimas degradan todo lo demás. Grandes Como dicen, son muy específicas. Sí. No, lo que podrías hacer es darle el antígeno ya degradado. Lo incubas tú con las enzimas para que lo degraden y tú se lo das degradado para que alguno de ese antígeno se le pegue a las células presentadoras de antígeno. Llegar a los demás. Está difícil, ¿no? Pero, ¿cómo haces eso para que llegue hasta esas células? Eso lo de la última, la tercera, a ver, péptido, eso puede ser, por ejemplo, después de cargar el sistema de complemento. Sí, o puede ser después de que se procese una célula. En realidad yo no digo que no se pueda, pero a la fecha no se puede. Yo no digo que no se va a poder en el futuro, ¿no? A lo mejor alguien inventa una forma de mandar una microcápsula a los ganglios y en los ganglios que se libere la cápsula y ahí ya los péptidos procesados se liberan para que algunos se peguen en las moléculas MHC. Si se pone directamente en un ganglio. ¿Mande? Y si, no sé, degradamos el antígeno Ajá. con enzimas antes de introducirlo y ya cuando lo vayamos a introducir, se pone directamente en un ganglio específico. Ok, yo creo que también puedes hacer eso, pero estamos de acuerdo que estamos hablando nada más de aquellos individuos que no pueden degradar el péptido, ¿verdad? Todos los demás pueden hacerlo. Entonces, primero tú tendrías que identificar qué individuo no puede degradar el péptido. Y luego intentarle con ese individuo. Y usualmente cuando tú sabes que un individuo no degradó el péptido, usualmente ya se murió. Sí, porque eso es lo que les digo. O sea, estamos aquí y llega la nueva variante del virus de influenza. Entonces, los que no responden a una vacuna contra el virus de influenza quiere decir que no lo pueden procesar. O sea, en ese momento, ¿por qué no respondió? Pues porque ya se murió. Ok. No, o sea, lo que yo les quiero decir es, en este momento no se puede, no significa que no se pueda, ¿no? No significa que no se pueda. Y yo creo que les corresponde a las nuevas generaciones decidir si se pueden las cosas o no se pueden hacer. Eso ya no, eso es lo que es ahorita, pero eso no quiere decir que no se pueda. O sea, hoy día están prediciendo que en 150 años las personas van a vivir más de 100 años. Porque ya ven tanta tecnología que no se va a lograr. Ahorita ya, el hecho de que tú puedas vivir más de 100 años ya es real, o sea, ya va a ser real, ya está. Hace 200 años, cuando las personas vivían 40 años, en promedio de edad, eso era. Entonces, ayer me vino a ver se me olvida su nombre, Alejandro Moreno, que es estudiante de la Facultad de Semestre, me dice: doctor, yo quiero hacer una prueba diagnóstica para detectar la preñez en perras, una prueba rápida. Entonces, habíamos visto nosotros en el curso que no había pruebas rápidas para preñez. ¿Por qué no hay pruebas rápidas para preñez? No sé por qué no hay. Sí, podemos hacer una prueba rápida para preñez. Podemos intentarlo. No, el hecho de que no haya cosas no significa que no se puedan hacer. Entonces todavía no se decide si va a ser en bovinos o en perros, pero lo quieren hacer. Porque la guanadotropina crónica en bovinos tarda hasta 7 siglos. Bueno, nos tomamos 10 minutos de descanso, ¿no? Porque ahorita viene. Para poder